Buenos días, Ramón, ¿me escucha? Estamos ya en vivo y en directo. Buenos días, ¿cómo está Nelson? Un gusto estar acá. Muy bien, Ramón, gracias por estar con nosotros en esta nueva edición en la mañana para conversar del voto migrante. Yo había hablado, había puesto como portada qué tan relevante terminará siendo este voto, precisamente tomando en consideración que hasta el momento las cosas, según las mediciones, que igual no hay que darlas por sentado tanto, sin embargo sí se menciona esta cercanía de entre los dos candidatos. ¿Cuánto crees tú, Ramón, que pese el voto migrante en estas elecciones? Bueno, se va a vivir un tipo de voto esta vez aún más decisivo, por lo que se nos quitó la oportunidad de votar con el voto telemático. Hemos estado haciendo algunas encuestas a través de llamadas, donde nos dice más o menos que el 60% de la población ecuatoriana está con afinidad a la Revolución Ciudadana en este caso. Entonces, esperamos para que sea bien decisivo el 15 de octubre. También estamos dejándoles saber a todas las personas que esta vez el voto será presencial, porque hay muchas personas que dicen, bueno, voté o no voté y se acabó, porque sería la primera vez que tenemos récord aquí en el exterior, que se repiten también las elecciones para asambleísta. Entonces, el voto migrante en esta ocasión, aunque hayan venido a visitar algunos de los candidatos, bueno, la candidata vicepresidencial de Novoa, estamos esperando que sea decisivo en general, como siempre lo es, pero entendemos también que la mayoría de migrantes son partidarios de la Revolución Ciudadana. Ok, entonces quiere decir que a lo menos, Ramón, sí va a haber una diferencia en el tema de los asambleístas nacionales. Sácame un poquito de la duda porque parece que todavía no se termina de definir porque hay que repetir elecciones en estos distritos, en este circuito, y sí va a existir. ¿Cuántos crees tú que va a aumentar la RC con la repetición del voto solo para asambleístas? Bueno, tendríamos en total 6 asambleístas del exterior que están en disputa. Lo más probable es que los dos candidatos de Europa, Gustavo Mateus y Esther Cuestas, entren, ya que fue lo que pasó la vez pasada, es lo que no pasó con el voto telemático y ahora Ok. con este nuevo método de 3-1, ¿no? Que tenemos que ganar 3-1 al segundo competidor, estamos esperando y como mencionaba, estas encuestas telefónicas nos dan a pensar que es posible llevarnos las dos curules en Estados Unidos y Canadá. En las elecciones de 2021 solo nos llevamos una curul y en esta ocasión, esperando también que solo tuvo 5% los asambleístas de Novoa acá en Estados Unidos, evidentemente subirán un poco con tenerlo en la papeleta, solo a él y a Luisa Claro, González, claro, claro. y que las personas que votaron por Villavicencio o los candidatos de Construye bajen un poco, más este 60% más menos que estoy mencionando que se ha hecho vía encuestas telefónicas. Esperamos, no aseguramos, pero esperamos que se gane las dos curules acá en el exterior también. En el caso de Latinoamérica, sí es un poco más dividido, porque si vemos la demografía, la división demográfica de los ecuatorianos en el exterior en Latinoamérica se divide no solo por migrantes que han ido migrantes económicos, ¿no? Que han ido a Venezuela, que han ido a Chile en años pasados, pero también mucha gente profesional que va a hacer posgrados, que ya Claro, se claro. queda en esos países, pero con otro estatus, y también eso indica que tiene otra manera de ver las cosas. Por lo general se gana ya una curul para la RC y una curul para otro partido, pero no Claro. perdemos la fe. Claro, y en todo caso parecería ser que los que sí son perjudicados son los asambleístas de Construye, porque son los que más han interpuesto recursos precisamente por el hecho de que ya no tendrían presencia presidencial y tal vez la gente vaya a como está configurado y va a haber segunda y van a votar por segunda vuelta, la gente decía, bueno, entonces yo también voy a votar por asambleístas, en este caso por la RC o por, en este caso, Novoa. Es decir, tendría bastante perjuicio la candidatura o los candidatos de Construye. Por eso es que ellos están haciendo todo lo posible para evitar, ya no se puede, creo, no evitar esto. No, y en realidad no debería perjudicar a nadie ni ayudar a nadie, debería ser Lo que un salga. evento democrático, exacto. Ahora, si en realidad esas votaciones que obtuvieron fueron legítimas y fueron porque hay una aprobación por parte del pueblo, por parte de la población migrante, se debería repetir
sin ningún Claro, suceso claro. mayor, sin ningún problema. Ahora, el que nada debe, nada teme. Si se sabe que fue por A o B motivo de que fallaron los votos o algo coyuntural, momentáneo, por las condiciones que se dieron, entonces hay razones tal vez para estar preocupados. Pero aquí lo que nos importa es que se den las elecciones presenciales que ya se han confirmado. Acá en la ciudad de Nueva York vamos a poder sufragar en el John Brown High School de Queens College, que es donde siempre se ha sufragado para la mayoría de la gente que vive en Queens, por ejemplo. Y eso lo que nos lleva a pensar es que todas las personas que no se pudieron registrar tampoco o que fueron a los recintos pensando que iban a haber elecciones puedan votar esta vez. Ahora, Ujú. hubo una pronunciación hace una semana más o menos de parte del canciller Manrique que se lavaba las manos Ah, ya. prácticamente diciendo que no era deber de la Cancillería, que ellos no tenían que andar buscando lugares, aludiendo a lo propio que me dijo el CNE acá en Nueva York, que necesitaban 7, 8 meses, etcétera, 6 meses Ya. para poder alquilar los lugares. Entonces, realmente habla de la precariedad de la Cancillería, de la precariedad del Estado, de los consulados para poder hacer estas gestiones, ya que deberían tener plan A, plan B, plan C. Y Claro. miren, decían que no tenían el suficiente tiempo anteriormente y ahora por arte de magia han podido lograrlo en menos de 2 meses, en menos de un mes. Así que esperamos que los consulados y la Cancillería, ¿no?, haga su trabajo, ya que es a través de ellos que tenemos CNE, que tenemos todo tipo de relación y representación con el Ecuador, porque acá Claro. no tenemos ni hospitales, ni carreteras, ni No. nada, solo tenemos los consulados y a través de ellos son nuestra conexión a la patria. Y por último, no se puede votar en el consulado, que es muy pequeño. No, los recintos que se han tenido anteriormente, en algunos lugares sí son aledaños a los consulados, pero acá en Ecuador, acá en Nueva York, normalmente es en John Brown High School de Queens College y en el Mott Haven Educational Center, que queda en el sur del Bronx. Es un colegio, una escuela ahí en el sur del Bronx. Esos Ok. son los puntos que se ha tenido aquí históricamente en la ciudad Claro, de claro. Nueva York. Ramón, una preguntita. ¿Esto acá es un documento que se les exige para algún trámite a ustedes allá o la gente puede no votar y no pasa nada? Eso es una de las cosas que le digo a la gente, ¿no? A veces me dicen, no, yo por eso no quiero votar, a mí no me interesa, yo vivo acá, o no hablan español ya, en algunos casos, lo que les Oh my God, yo no hablar español. no, te miran ¿Y como de por dónde? por el De hombro, Mapachingue. ¿no? De Baby Ohio, de Babahoyo, de De River Quevedo. Park. No, lo que le digo es que, mire, si usted se empadrona para votar desde el exterior, ya no se tiene que preocupar por pagar multa, porque es una realidad que mucha gente va después de 4, 5, 6 años, etcétera, y paga una multa por no sufragar. Acá en el exterior, una vez a todas las personas que nos están viendo, que han recién llegado o que no se han empadronado, si usted se empadrona para votar en el exterior, cambia su domicilio al exterior, acá, esté en Europa, esté en Estados Unidos, etcétera, es facultativo, es decir, es opcional. Ok. Y al ser opcional, se libera de cualquier multa. Por supuesto, le invitamos a que ejerza su derecho al voto para poder incidir en la realidad de nuestra patria y también de nuestros servicios acá en el exterior. Claro, creo que es importante en todo caso tocarlo porque si bien es facultativo, opcional, como sea, termina siendo un tema patriótico, ¿no? ¿Verdad? Un tema democrático de participación. ¿Crees tú que esa fibra falta de remover en el exterior con nuestros migrantes? Falta, por ejemplo, inyectarle más ese amor para que no ocurra lo que decíamos hace un momento de que 2 meses y ya quieren hablar solo inglés y se olvidan del español. O sea, ¿crees que de verdad hay un fragmento de nuestros hermanos que no quieren saber nada del país? Hay un cierto sentimiento de resentimiento, ¿no? De decepción, especialmente con los que han recién llegado con estos eventos tan traumáticos, Claro, ¿no? claro. Ha surgido en más del 60% las familias que viajan juntas en vez de simplemente un adulto mayor, un hombre, en este caso, por lo general, ¿no? El padre de familia que viene a los Estados Unidos
consigue su trabajo, consigue su lugar y luego trae a pedir a los demás. Entonces hay toda una experiencia traumática que sí hace que la gente no quiera saber nada del Ecuador, o mejor dicho, de la política ecuatoriana. ¿Por qué van a querer involucrarse en muchos casos por algo que les ha fallado? Votaron por un presidente que los ha votado de su patria, exiliado de su país, Claro, claro. el mismo con Lenín Moreno, y muchas personas al ver estos seguimientos judiciales por influjo psíquico, sin ninguna causal, ¿no? Vemos cómo se caen estos procesos también para Contralor, Ujú. para el CPCCS, entonces están muchas personas con un resentimiento o con una falta de interés por lo que pasa en el Ecuador, porque el sentimiento es que cada día se acerca más a un Estado fallido. Ujú. Ahora, eso es un periodo como de luto, se podría decir, pero a través del tiempo esperamos que más personas se involucren. Yo estaba justamente ayer en 82, 83 y Roosevelt, una zona muy concurrida por ecuatorianos, y veía, como siempre en estos últimos meses, la gran cantidad de personas recién llegadas. Y Ujú. tenía un grupo de personas que literalmente me dijo, ese es el que queremos que regrese, aludiendo a Rafael Correa, Ah, queremos que las cosas vuelvan a ser como antes, porque esto es lo que tenemos que decirle a la gente, ¿no? Más allá de cualquier partido, de cualquier cosa, le dejamos saber que pueden votar y que va a ser presencialmente, ¿no? Dejarles saber su derecho. Entonces, no solo los de ahora, pero han habido más de 1 millón de migrantes contados en el exterior desde el 2007, no, respondiendo a las diferentes olas de los 90, de los 2000, que ya están en los Estados Unidos, en Europa, etcétera, más de 500.000 en Estados Unidos, que muchos no sufragan, ¿no? De estos 500.000, apenas más o menos 100.000 están empadronados, y si esperamos a través del tiempo que este número se sume, ¿no? Que este claro. número se haga mucho mayor. No es que a la gente no le importe, pero tenemos otras realidades acá en el exterior. Nuestra prioridad inicial es mandar remesas a Claro. nuestras familias, pero cada día vemos más de parte de la gente que ha estado bastante tiempo acá en respuesta a lo que pasa en el Ecuador, que se quiere involucrar mucho más. Y la conversación, Ramón, sí existe, es decir, la conversación de lo que ocurre, es decir, por ejemplo, de las últimas declaraciones del candidato Noboa, cuando incluso hablaba de mafia a los médicos o cuando no pudo responder el tema de la deuda del grupo Noboa al SRI. Esa conversa sí se da allá entre ustedes, es decir, sí, sí están muy interesados por lo menos para ver, porque es una vergüenza definitivamente que un candidato quiera ser presidente y no tenga la facultad moral con una deuda, que a propósito ni siquiera es que Noboa no es parte de, porque en declaraciones ha dicho que él sigue siendo parte del directorio del grupo Noboa. Así es. Entonces, hay ya varias decepciones también con este candidato. Alguien me decía, alguien de Nueva Jersey me decía hace unos 2, 3 días, yo estoy en la calle hablando con la gente y solo hay correístas y anticorreístas, pero no es que promueven a Noboa en este caso, o no es que promueven o promovían a otro candidato, simplemente es un voto rechazo al correísmo y por supuesto el voto que apoya al correísmo. Es decir, Mm. solo hay un partido que tiene una entidad clara y esa es la Revolución Ciudadana con Lisa González, ¿no? Pero los otros partidos no tienen esta militancia orgánica Ujú. que ha venido de procesos. Este movimiento ADN se ha creado hace apenas unos meses, ¿no? Muy reciente, y las personas no es que tanto defienden a Novoa, Noboa. porque es indefendible lo que ha dicho, se han ido decepcionando tal vez cada vez más con cada intervención que hace, que nos hace dudar de quién era la persona en el debate. Ahora se ha remitido contra los médicos, su madre es médica, Ujú. ¿no? Ha remitido contra las mujeres embarazadas, Ujú. ha remitido, inclusive ahora, sin responderle bien a este joven que le hizo una pregunta más que válida sobre si Ujú. hará que sus familiares, al final del día, quienes son, paguen los impuestos. Entonces, vemos a personas que dicen, yo en este país pago impuestos, yo en este país sigo la ley,
No soy tal vez partidario de la izquierda, no soy tal vez partidario del progresismo, de la revolución ciudadana, Claro. iba a sufragar por esta persona, pero ese momentum ha bajado mucho. Acá la gente conversa mucho de política, ahora si van a votar, esa es otra conversación. Claro, claro, eso es interesante porque definitivamente hay que conocer las cosas que están ocurriendo para poder tomar una decisión bastante importante. Según las encuestas, sí hay una intención de, supuestamente, de una línea de descenso de Novoa y de ascenso de Luisa, pero que terminan en algún punto hasta empatados, ¿no? Hay quienes se mencionaban, claro que hay encuestas y encuestas. Entonces, mucha gente me dice, vamos a esperar el domingo, vamos a esperar el domingo. ¿Cómo debe prepararse los candidatos, en este caso Luisa, cómo debe presentarse Luisa para poder, por decir de alguna manera, sacarle el provecho al debate? ¿Cómo debería prepararse? Bueno, en el caso particular de los migrantes, sí queremos escuchar más leyes, más propuestas, más qué se va a hacer con la población migrante en general. Sí es algo que podemos decir y que se comunicó mucho, que no vimos tanto en la primera vuelta o en el Claro, primer muy poco tiempo. debate. Tal vez otros candidatos en realidad sí lo mencionaron, ¿no? Y esto inclusive se hablaba cuando hablábamos de los proyectos, los planes de trabajo. Ahora, para esta segunda vuelta esperamos ver una continuidad de lo que hemos visto de Luisa, que ha cambiado su imagen un poco, ha cambiado su retórica un poco, y es más ella, como podemos decir, ¿no? Ya no es tanto vendiendo al partido, vendiendo al movimiento, sino más bien vendiéndose quién es ella, una persona extremadamente capaz para el momento histórico, para lo urgente, lo emergente y lo permanente, y esperamos que continúe con eso. Ahora, muchas personas han dicho que algunas de las cosas del debate pasado fue tal vez esta actitud un poco confrontativa con los demás candidatos, ¿no? De Claro. una ir a esto, a lo otro, y lo que esperamos y auguramos es que sea una actitud un poco más de concesión, no con los otros partidos y demás, pero de no crear esta confrontación tan radical. ¿Para qué? Para ir acuñando algunos de esos votos decepcionados que Claro. tal vez por promoción del momento le dieron el voto a Nova, pero que sepan que acá no solo tenemos juventud, que la tiene, la puede o no tener Nova, la tenemos con Andrés Arauz, tenemos a una mujer como Luisa González mucho más preparada que Verónica Bar, eso es evidente. Claro, claro. Y entonces, si queremos apoyar a un joven, si queremos apoyar a una mujer, es evidente que tenemos que apoyar a Luisa González y a Andrés Arauz. No es solo ser mujer por ser mujer o ser joven por ser joven, sino tener a jóvenes y a mujeres netamente capacitados y preparados para el momento, como son Luisa González y Andrés Arauz. Y el caso de, por ejemplo, el postdebate, que también se habla mucho, el ruido que vaya a causar el debate en sí. ¿Cómo hay una diferencia que va a ser el 1 y de ahí para el 15 son 15 días en donde se puede recuperar o terminar de hundir cualquier candidato que cometa algún tipo de error? ¿Crees tú que se va a buscar que cometa alguien algún error en el debate? Eso ya lo vimos, se podría decir en el debate anterior, donde más allá de las opiniones hay ciertos sesgos por parte de los moderadores. No creo que eso cambie mucho esta vez. Y quien cree el mejor relato y con más anticipación y con más peso es quien llevará esto. ¿Qué nos puede decir del candidato Nova, por ejemplo? Nada, algo que ya no sepamos. Ya Claro. eso de que lo bonito, etcétera, se quedó Se ha ahí. ido Y derrumbando. que vimos revelado es lo otro. Entonces, en este caso, lo que sí tenemos que hacer para el postdebate, en el caso de los migrantes específicamente, es llevar ese mensaje a todas nuestras comunidades, llevar y que cale, ¿no? No solo con nuestra base, con nuestra bastión de la RC, sino también dejarles saber a los que no están tal vez completamente de acuerdo, y en el Ecuador también, todas las cosas que haría Luisa González. No, lo emergente es que no hay que improvisar. No tenemos un año más para ir a jugar, a ver si es que se hace. La seguridad, por ejemplo, es lo más urgente y sin Claro. embargo ha dicho que llamará a consulta Una popular. consulta popular. Más dinero a gastar para el Estado y cuándo veremos los resultados de eso y cuándo se implementará, cuando venga otro presidente o cuando gane nuevamente la Revolución Ciudadana en febrero del 25. Es decir, ya las personas nos estamos dando cuenta en general de que lo de Novoa fue
un momento. Ahora lo que tenemos que enfatizar es lo que se ha venido enfatizando, ¿no? Que Luisa es la persona indicada y más allá de los ataques por parte que ha recibido, ha podido resistir y ese postdebate es nuestro deber también como militancia, ayudar a que eso cale con nuestros familiares y con todas las personas indecisas. ¿Han tenido algún tipo de seguimiento sobre el tema de la infraestructura, es decir, de los kits? Ya creo que se han impreso, no sé si tengo ese dato, pero ya está impreso, creo. Ya están llegando los primeros cargamentos a las sedes. ¿Tienes alguna llegada sobre algún seguimiento de eso o no les permiten? Bueno, los kits de qué, de propaganda. No, ya para las votaciones, las No ha papeletas y todo eso. llegado, no ha llegado nada hasta el momento. Es más, algo que nos tiene muy preocupado a la comunidad en general es que si uno chequea en el CNE, ya le dice en qué mesa le toca votar Ok. o en qué mesa le toca estar como junta receptora del voto, ¿no? Etcétera. Pero cuando llamamos en algunos casos, ¿no? Cuando llamamos a los consulados de algunos estados que nos ha tocado acá, como el de Connecticut, nos dicen, oh, no, todavía no tenemos información, le dejamos saber. Es Ah, decir, lo que nos dice la página o lo no es que la nos dice realidad. el CNE directamente no se refleja con el consulado. Entonces, ¿quién dice la verdad? Y lo que se ha venido diciendo en algunos lugares, ¿no? Comentarios, anécdotas de la población que son válidos, es que no nos quieren confundir para que no nos presentemos y poner a otra Mm, gente en la junta receptora del voto. claro, claro. Que dice, ya me dijeron que sí tengo que estar en la mesa X, en el lugar y cuando llamo a fulano o a sultano para confirmar del consulado, me dice que me va a dejar saber. Entonces, ¿qué es? Ellos no están informados de esto o saben y nos quieren tal vez disuadir de asistir ese día. Ustedes saben que las personas que están en la junta receptora del voto y que están en mesa y todo esto son muy determinantes para Claro, cómo claro que voten sí. los votos. Entonces, Porque son los que vigilan, ¿no? Tienen que vigilar y todo eso. Tienen igual delegados, los dos partidos, tienen delegados precisamente para verificar que no existan ningún tipo de inconvenientes en las votaciones. Ramón Méndez, importante lo que vaya a ocurrir, importante el voto migrante porque no puede ser desvalorado y no lo van a desvalorar ahora que ya se regresó al voto presencial y que definitivamente va a haber un cambio significativo en los resultados. Ramón Méndez, tus palabras para despedirnos. invito a toda la población a que si no está empadronada, que se empadronen para poder votar en las próximas elecciones. No se olviden que las elecciones serán presenciales el 15 de octubre. Van a poder votar por el binomio presidencial, pero también por las listas de asambleístas. Esperamos que esta vez la voz del pueblo sea realmente escuchada y se vea reflejado tanto en la lista de asambleístas nacionales como en las asambleístas del exterior. Un abrazo fraterno a todo el Ecuador. Es para mí un gusto poder hablar con ustedes y si tienen algún tipo de pregunta o algo respecto a las elecciones en el exterior, pueden llamarme o escribirme a 347-447-9380. Eso es 347-447-9380. Y si tienen alguna cosa o algo en las redes sociales, me pueden encontrar como moncho.rivas en Instagram y Méndez Rivas R en el Twitter. Así que cualquier pregunta, cualquier incógnita, si yo no se las puedo responder, se las haré llegar a la persona que pueda hacerlo. Qué Así bien. que agradecerte, Nelson, y un saludo a toda la audiencia que nos ve, no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero. Así es. Gracias, Ramón. Nos vemos. Chau, chau. Muy bien, ahí estuvo Ramón Méndez para hablar un poco del voto migrante, que es importantísimo, porque en las últimas semanas se trató, ¿no? De alguna manera como de ocultarlo. No prosperó, afortunadamente, no prosperó el tema de los asambleístas de Construye, ¿no?